Hola, este es nuestro video referente a la práctica 5, que es teorema de redes eléctricas. Nuestro equipo está conformado por mi compañero Carlos Chávez de Bermejo y yo, Torres Rojas Eduardo. Bueno, vamos a empezar con nuestra parte teórica. Bueno, vamos a empezar por lo que es el teorema de sustitución. ¿Qué nos dice el teorema de sustitución? Es que si tenemos una rama que no está acoplada a ninguna otra rama, y aparte por ella circula una corriente y aparte una diferencia de potencial, entonces esta misma rama puede ser sustituida por una fuente independiente, lineal y con corriente, o por una fuente independiente igual, pero de voltaje. Eso es nuestro teorema de sustitución. Por otra parte, el siguiente teorema, que es el teorema de Telegin, nos dice que en cualquier red de parámetros concentrados en cualquier instante, nuestra suma algebraica de todas las potencias que se absorben o son generadas por cada elemento del circuito, ya sea lineal o no lineal, va a ser igual a cero. Y va a estar representada por la suma que tenemos en la parte de abajo, que es nuestra cálculo de potencias sumadas de todos los elementos, va a tener que ser igual a cero. Y bueno, el siguiente teorema. Para los teoremas de Thevenin y teorema de Norton tenemos casos similares. El teorema de Thevenin establece que en un circuito lineal de dos terminales se puede sustituir por un circuito equivalente formado por una fuente de tensión de voltaje. Bueno, en serie con una resistencia. Básicamente lo que nos dice es que se puede sustituir el circuito por una fuente de voltaje con una resistencia. Y para el teorema de Norton pasa algo similar. Pero la gran diferencia es que para este caso el teorema de Norton nos dice que en un circuito lineal de dos terminales se pueden sustituir por un circuito formado por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces son muy parecidos. Mientras que Thevenin establece que el circuito se puede sustituir por una fuente de voltaje con una resistencia, en Norton nos dice que el circuito se puede sustituir por una fuente de corriente con una resistencia, pero en paralelo. Entonces aquí es importante decir que mientras que Thevenin utiliza la resistencia en serie, Norton la utiliza en paralelo. Pero en realidad ambos hacen cuestiones similares. Ahora, el teorema de superposición nos dice que establece que la tensión entre los extremos o corriente a través de un elemento de un circuito lineal es la suma algebraica de las tensiones o corrientes. Bueno, aquí es importante decir que tiene que cumplirse la característica de linealidad, ya que si no es lineal, el teorema de superposición no va a funcionar. Bueno, para que se cumpla este teorema se deben de cumplir los pasos de apagar todas las fuentes independientes excepto una, encontrar la salida debido a la fuente activa, repetir el paso anterior para cada una de las fuentes independientes y la contribución total vendrá dada por la suma algebraica de las contribuciones de cada una de las fuentes independientes. Ahora pasaremos al desarrollo de experimentos. Bueno, ya en nuestro desarrollo de experimentos, lo primero que se solicitaba era para el teorema de sustitución realizar el circuito que vemos en pantalla, donde se nos pedía armarlo y tomar el valor mediante un multímetro de entre los nodos alfa y beta, que vamos a ver en un momento. Bueno, este era el primer circuito. Para el segundo circuito se nos especificaba realizar agregar tanto una fuente como las resistencias para una malla. Y de acuerdo al teorema de sustitución nos tendría que dar los mismos valores, ya que, como decimos, se puede sustituir. Para el siguiente experimento ya se nos pedía eliminar la parte que estaba entre los nodos alfa y beta, que como vemos era la parte donde se encontraba la pila, y ya en el desarrollo, en nuestros cálculos, donde se resolvían los incisos, vamos a comprobar cómo nos tenía que dar el mismo valor para poder comprobar el teorema de sustitución.
Ahora, por otra parte, tenemos lo que es el teorema de Telegin. Simplemente se nos pedía armar este circuito para poder comprobarlo para nuestra suma de potencias, como bien dice el teorema. Cabe mencionar que en esta parte del circuito tenemos un diodo, al igual que en el experimento número 2, ya que son... En sí, estos son dos diferentes circuitos para comprobar el teorema de Telegin, que luego vamos a ver también con su respectivo análisis del circuito mediante Kirchhoff. Bueno, continúa con el otro experimento. Para el teorema de superposición tenemos dos experimentos. En el primero tenemos un circuito lineal y básicamente tenemos 3 resistencias y 2 fuentes. Lo que se va a hacer es desconectar una de esas fuentes, como vemos aquí, y luego se desconecta la otra fuente. Al hacer las mediciones, el teorema de superposición nos dice que si sumamos las fuentes debería de ser lo mismo. Es decir, 3 más 3 nos deberían de dar igual a 6 cuando tomamos la medición en este nodo. Y bueno, es para el primer experimento, pero para el segundo experimento cambia un poco la cosa. ¿Por qué? Porque aquí añadimos un diodo. Esto significa que se pierde la característica del circuito de linealidad. Entonces, como podemos ver en algunas mediciones, si desconectamos la fuente 1, el voltaje nos va a dar de 4.5. Y si desconectamos la fuente 2, el voltaje nos va a dar de 2.76. Pero si tenemos ambas conectadas al mismo tiempo, nos da un voltaje de 5.77. Más adelante veremos por qué pasa esto. Ahora pasaremos a los experimentos correspondientes a Thevenin y Norton. Estos experimentos constan a grandes rasgos en reducir a su más mínima expresión los circuitos. Entonces, lo que pasa para el primero es que debemos de sustituir la fuente por solamente 2 resistencias y la fuente, eliminando todas las resistencias de por medio. Para el experimento 2 se hace lo mismo, pero para el otro teorema. Y lo único que cambia entre estos dos es el tipo de fuente que se va cambiando. Mientras que en el primero tenemos un Thevenin. Bueno, lo correspondiente al experimento de Thevenin. En el segundo tenemos lo correspondiente al experimento de Norton. Esto se puede ver claramente porque en el primero tenemos la fuente de voltaje en serie con las resistencias. Y en el segundo tenemos la fuente de corriente en paralelo con las resistencias. Ahora pasaremos al análisis de resultados. Bueno, en el análisis de resultados, ya en el primer inciso, se nos pide medir el voltaje de la pila, esto para el teorema de sustitución, cabe mencionar, y nos da un valor de 9 volts. Ahora se nos pide ajustar nuestra fuente, nuestra E1, variarla para que el voltaje entre los nodos alfa y beta nos dé el mismo valor que de la pila. Este valor se logró, una vez variando, con E1 igual a 12 volts. Después se nos pide medir los voltajes B1, BK, B3 y B4. Eso se hace mediante el software, Proteus en este caso, y obtenemos para B1 3 volts, para BK 9 volts, para B3 1.5 volts y para B4 7.5 volts. Ahora esta parte es interesante, nos pide con nuestros valores calculados en el cuestionario previo para los mismos valores de voltaje, compararlos con los que nos salieron experimentalmente. Y en este caso los valores nos salió exactamente igual, nos salieron los mismos. Esto podemos decir, tenemos o hicimos un buen análisis del circuito. Para nuestro experimento número 2, ya que se nos pedía modificar, aquí en el inciso A, ya ahí mencionamos que ya lo hicimos en la parte de arriba y ya lo mostramos. Medimos nuestros voltajes, como vemos son los mismos que en el ejercicio anterior, en el experimento anterior, de 3, 9, 1.5 y 7.5 volts. Ya en el inciso número C, nos piden que comparemos los valores medidos del inciso C anterior y de este. Y podemos decir que, o es notorio, que son los mismos valores. ¿Y qué podemos concluir? Pues como los mismos valores, son los mismos valores que en el experimento anterior, podemos demostrar el teorema de sustitución al conectar nuestra pila entre los nodos alfa y beta.
Ahora para el experimento número 3 se nos pide algo similar, como ya vimos, modificar el circuito. Luego ya lo mostramos en la parte de arriba. También se nos pide repetir los mismos incisos, B, C y D. En este caso, como vemos, obtenemos los mismos valores de voltaje y comparando con los valores, sabemos que son iguales a los anteriores y a los del primero también. Entonces, al mover la rama, tenemos que entre los nodos alfa y beta, pues se mantiene el valor de los mismos voltajes y ahora sí podemos decir que queda comprobado nuestro teorema de sustitución y que es posible cambiar nuestra rama por una fuente. Para el teorema de Telegin se nos pide mostrar formar el circuito, que ya lo hicimos, medir cada voltaje. Aquí están sus valores de voltaje, no voy a mencionar todos para no tomar más tiempo. Y a partir de eso se nos pide tomar el valor de todas nuestras corrientes mediante el multímetro. Aquí también lo hicimos mediante un cálculo, pero es exactamente lo mismo. Y igual no las menciono todas, ahí se ven los valores para no comer más tiempo. Y en nuestro inciso número C ya es donde se nos pide verificar la ley de Kirchhoff de los nodos B y E. Aquí pues hacemos todo el análisis, que es el análisis en sí del circuito, y obtenemos, como bien sabemos, un sistema de ecuaciones. Ya mediante eso damos la solución de nuestro sistema de ecuaciones y obtenemos nuestros valores de corrientes. Para el inciso D es una vez más hacer análisis de Kirchhoff, pero esta vez no de nodos, sino entre las mallas 1 y 2. Hacemos el análisis correspondiente, obtenemos nuestro sistema de ecuaciones y obtenemos nuestras corrientes, que como vemos son los mismos valores que en el análisis de nodos que el de mallas. Son los mismos valores de corriente. Ahora para el experimento número 2 se nos pide ahora medir nuestros valores de voltaje, que es los que pueden ver en pantalla. A partir de eso nos pide de igual forma sacar nuestras corrientes y pues igual las hacemos mediante la fórmula de la ley de Ohm que ya conocemos o desde el multímetro en el software. Nos pide hacer exactamente lo mismo, hacerlo de ley de Kirchhoff en nodos y en mallas. Hacemos nuestro sistema de ecuaciones, obtenemos el resultado. Ahí tenemos arriba, se ve el primer resultado de las primeras corrientes. Ahora realizando el análisis de mallas, obtenemos nuestro valor de las siguientes corrientes. Ahora se nos pide con los datos del experimento, pues comprobar ya ahora sí nuestras sumatorias de que cumplan con lo que nos dice el mismo teorema, que es la suma de potencias. Y pues, ¿qué podemos concluir? Que una vez realizados los experimentos, después de hacer también nuestro análisis de mallas y de Kirchhoff, obtenemos los mismos valores de intensidades en los métodos de nodos, igual que en los métodos de mallas, como ya les había mencionado. Ahora continuamos con el teorema de superposición. Bueno, como habíamos visto anteriormente, para el primer experimento se cumple el teorema de superposición. Entonces aquí solo vemos que se miden los voltajes entre el nodo alfa y beta, y luego se hace lo mismo para el segundo arreglo y para el tercer arreglo. Podemos ver que la suma es 3 y 3 y nos da 6. Entonces queda demostrado. Y podemos decir que no se presentaron discrepancias, por lo que el análisis del circuito fue de hecho de manera correcta. Para el segundo experimento, es donde se añade el diodo. Entonces aquí podemos ver que cambia la situación. Al tomar las mediciones tenemos 4.5 y 2.766 volts, que no son iguales a 5.77, que es lo que nos debería de dar, como podemos ver aquí. Esto pasa por que el teorema se deja de cumplir, ya que el circuito deja de ser lineal al introducir el diodo. Para el teorema del circuito equivalente de Thevenin y Norton, tenemos dos experimentos, y es a grandes rasgos lo mismo que vimos en la parte anterior, solo que aquí se realiza el desarrollo para obtener las fuentes y las resistencias. Bueno, esto es para Thevenin, y para Norton está aquí a continuación.